Bien, buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos una vez más. Nuestro deseo más profundo es que Dios pueda usarnos de alguna manera para edificar su vida con este mensaje. Y para que usted también, si le es edificante, pueda transmitírselo a otro, ponerlo en su estado, en fin, que mucha gente pueda llegar a conocer este mensaje de parte de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una continuación del tema de la semana pasada que habla acerca de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, la semana pasada, hablamos acerca de la iglesia es el reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo Jesús. Allá en Mateo 4:17, él señaló y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en medio de vosotros. Así que hoy no hablaremos del reino, sino un símil. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros somos miembros de este cuerpo. Ahora, así como dijimos la semana pasada, ¿cómo una persona llega a ser un ciudadano del reino de los cielos? Bueno, como Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere, dice el versículo 4, del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Hoy hablaremos acerca de la iglesia como un cuerpo y cómo nosotros somos parte ahora de este cuerpo. Vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios, versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este pasaje es tremendamente edificante para nosotros. Voy a decir lo que está claro ahí. Dice que nosotros somos parte del cuerpo, sí. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque por un mismo espíritu fuimos todos, diga la palabra, raptizos, fuimos inmersos en un mismo espíritu, o sea, bautizados. O sea, nos bebimos, nos tragamos internamente, ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. Definitivamente somos un milagro de Dios, ¿me entiendes? Pero lo que acontece con relación al texto es que ahora nosotros, dice Pablo, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A cada uno de nosotros se nos dio entonces en el cuerpo algo muy importante y es parte de lo que hablamos la semana pasada y vuelvo a acotar sobre ese punto. ¿Cuál? Es que hay tres elementos fundamentales en todo creyente que deben ser como atesorados, ¿verdad? Valorados. Uno es su identidad. Un creyente tiene que tener plena identidad de quién es. Porque ¿sabe qué? Mire, ¿sabe qué es triste? Pensar que es y nunca ha sido. O querer ser pero pensar que no puede. No, es que no depende de uno. Si uno dice que es, debe mostrárselo primeramente a uno mismo, porque Dios sabe si uno es o no es. Salvo. Dios lo sabe. Dice la palabra en Juan 2:24, dice que nadie tenía que darle testimonio a Jesús acerca de los hombres, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y bien dice Jeremías 17 que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones para dar a cada uno conforme a sus obras. Está claro que Dios conoce perfectamente quién es salvo. Él sabe quiénes son sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Él está clarísimo en eso. El que no está claro somos nosotros. Acá, de este lado, el ser humano. Ese es el que puede no estar claro. ¿Y por qué es importante, pastor? Porque hoy día todo el mundo que va aquel gran dragón que va contra los que tienen el testimonio de Cristo y han sido lavados en su sangre, esos que van a ser acosados por el mundo, si algo deben tener claro es que son hijos de Dios, que son miembros del cuerpo. Por eso el enemigo va a atacarlo, porque él va a buscar cualquier manera. Y fíjense, va a decir, alguien dijo, hay una nueva tecnología.
La tecnología, perdón, hay una nueva religión. Una religión que va a gobernar el mundo, la tecnología. La tecnología, va a haber gente devota de la tecnología, porque van a conseguir en la tecnología todo. Ahí está la inteligencia artificial. Uno está haciendo, como diríamos, niñadas, mientras otros tienen ya madurez en el manejo de la inteligencia artificial y pueden hacer cualquier cantidad de cosas, buena o mala. Estas malos, que es la ciencia del mal, para hacer mal, es para, si no pueden matarnos, si no pueden quitarnos el espíritu, porque no podrán, entonces procura distraer a aquel que no tenga una identidad clara. Y si no tiene una identidad clara, tampoco tiene un sentido de pertenencia. Esos que andan como saltamontes brincando de iglesia en iglesia, buscando los eventos o buscando los shows o buscando lo que acontece, que lo llaman el mover del espíritu. Si Dios lo ha puesto en una iglesia, Dios sabe lo que hace. Usted está ahí porque Dios lo puso con un propósito. Y ese es el tercer elemento o valor que debemos tener claro. Identidad, pertenencia y propósito. Donde Dios nos ha puesto, nos puso con un propósito. Primeramente, el propósito endógeno es edificar el cuerpo. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos el propósito de edificar el cuerpo. Y segundo, exógeno, proclamar a Cristo dentro de ese cuerpo para que motivar a otros, exhortar a otros a salir a predicar a Cristo. Ese mismo pasaje vamos a leer en 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, algo que es bueno acotar en esta lectura. Y es que dice que Dios nos ha bautizado por el mismo Espíritu en un cuerpo. Ok. Y que ese Espíritu que mora en nosotros nos va a usar a cada uno de nosotros para, como dije anteriormente, edificar el cuerpo. Primeramente, edificar el cuerpo. De tal manera que no falte nada en el cuerpo. Si es don de sanidad, si es don de exhortación, si es exhortación, si es liderazgo, si es proclamación, o sea, todo lo que necesita el cuerpo, el mismo Espíritu se manifestará para que no falte nada. Eso es lo que está diciendo. El asunto es que, ¿qué hacemos nosotros dentro del cuerpo? ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que estar claros, porque nosotros no vimos cuando fuimos bautizados en el Espíritu, pero nosotros tenemos que entender por la palabra que así ha sido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea, si yo he creído, si yo he confesado a Cristo, es porque, como dice Pablo también a los Corintios, nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. Entonces el Espíritu me empujó, vamos a decirlo así, me empujó, abrió mi boca, me dio revelación, me dio iluminación para yo poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. No solamente eso, sino que vino a morar en mi vida, como dice 1 Corintios 3:16, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. De tal manera que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es algo que no podemos dudar. Ahí hay un sentido de identidad y de pertenencia. En consecuencia, hay un propósito. Yo no puedo estar ocioso. Imposible. Pablo dijo, impuesta cárgame. Ay de mí si no predico a Cristo. Estaba claro en que su propósito era glorificar a Cristo donde quiera que fuera. Donde quiera que fuera. Entonces, de tal manera que nosotros ahora que estamos en el cuerpo, tenemos una función, porque dice, dio a cada uno como Él quiso.
A cada miembro del cuerpo en él se manifiesta como él quiere, pero se manifiesta. No en unos sí y en otros no. No, en todos se manifiesta. Lo que pasa es que a veces crea dudas porque no veo qué don tengo. Ejercítese en el servicio. El que sirve va descubriendo el don que tiene. Porque no hay otra manera. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Usted camine en fe, camine en obediencia. Si hay que limpiar la silla, permíteme, yo ayudo a limpiar la silla. Si hay que acarrear los instrumentos de música, permíteme, yo ayudo. Si hay que barrer, si hay que lavar, si hay que hacer algo. Eso no es un don solamente. El don de servicio es un regalo extraordinario para algunas personas. Pero la orden es para todas. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ejemplos he dado. Como cuando dice en Juan 15 acerca del amor. Ejemplos he dado. Cuando Él lavó los pies de los discípulos, ese fue el ejemplo. Y dice, así debéis hacer vosotros los unos con los otros. El otro pasaje que quiero acotar es el que está en Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tremendo pasaje. Pablo, por ejemplo, yo siempre quiero exaltar cómo el Espíritu Santo usaba a este hombre. Hermano, hay algo que está claro en este pasaje. Señala ahora 7 dones espirituales y dice él, reparte como él quiere. Uno, ¿verdad? A cada uno, a cada miembro se le dio una manifestación del Espíritu. Y no todos tienen el mismo don, pero tienen diferentes dones. Cuando hace la comparación del cuerpo en otro pasaje en Corintios, dice, uno hacen la función de ver, otros la de hablar, otros la de consolar. Bueno, entonces aquí dice, el que enseña en la enseñanza, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Cada uno dentro del cuerpo tiene que hacer eso. El propósito del mensaje de hoy es, ¿qué hacemos nosotros dentro del cuerpo? ¿Qué hacemos nosotros dentro del cuerpo? Porque si el Espíritu Santo nos fue dado para que Él se manifieste en nosotros, tiene que haber un propósito. Ok, edificar el cuerpo y proclamar a Cristo, adorar al Señor. Todo eso está bien. La pregunta en particular que yo les hago es, ¿cuál es su función dentro del cuerpo? ¿Sabe por qué? Porque es inadmisible, inaceptable que un hombre o una mujer que diga que ha sido bautizado en el Espíritu, ¿verdad? Que ha sido nacido de nuevo, que es ciudadano del reino, que es miembro de la iglesia, esté en la iglesia sin hacer nada. Eso no existe. Eso no existe. La iglesia está conformada por miembros, como un cuerpo. Por eso el símil. Y cada miembro del cuerpo se ayuda mutuamente. Para eso Dios nos ha puesto en el cuerpo. La pregunta que yo le hago es, o que hice en el mensaje es, ¿qué está haciendo actualmente usted dentro del cuerpo? O sea, dentro de la iglesia. Porque ¿en qué ayuda? ¿O en qué sirve? No diga que está esperando una manifestación extraordinaria para hacer algo. No, no es eso. Comience simplemente a servir, a prestar su casa para que se predique de su casa, o a ir con alguien para evangelizar. Solamente, como no sabe, usted va a oír
¿verdad? Y ahí vendrá la oportunidad de interceder por alguien que está enfermo. Entonces Dios se va a manifestar por su espíritu con el don de sanidad. En fin, Él va a hacer como Él quiere, pero usted lo que va a ir es a la expectativa de cómo el Espíritu Santo le va a usar. Ese es el propósito de la iglesia. Si la iglesia, los verdaderos creyentes, tienen eso bien definido en su vida, tienen propósito de vida. Y para eso es la palabra. No para enjuiciar a nadie, ni poner a nadie en el cadalso. No. Es para exhortar a la iglesia, para animar a la iglesia, de que ninguno esté ocioso entre la iglesia. Porque dentro del cuerpo de Cristo no hay tumores, no hay bolas tumorales o sebos o bolas de sebo. No hay. Hay miembros y cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. Que la palabra de Dios sirva para su vida, para exhortarle, pero también para que lo divulgue y lo comparta con otros. Dios les bendiga.